Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente a usted, yo y otros como yo. Esta semana, el martes 12 de agosto, se celebró el Día Internacional de la Juventud y por hablar de los retos que enfrenta esa población, el día de hoy les hemos preparado un programa muy especial, pero además también de cómo pueden hacer frente a esos retos con un programa social que se está preparando en la capital de la Ciudad de México. ¿Qué les parece si comenzamos para que les cuente de esto y muchísimo más? Gracias por continuar en Sin embargo al aire. Les agradezco a todas las personas que ya nos están dejando sus comentarios, sus saludos. Gracias, Rodolfo Salas. Muchísimas gracias, Indara, por estar acá. Te mandamos un abrazo a Master of Puppets, por supuesto, a Pedro Canales. Pues como les decía, esta semana se celebró el Día Internacional de la Juventud. Ya mis compañeras Perla Velázquez y Daniela Barragán les preguntaban que pues hasta cuándo se deja de ser joven, y es un estado mental, ¿no? También, pero para las estadísticas desafortunadamente tienen otros datos en las estadísticas y no nos hacen válido el que una se sienta joven. Pero para quienes sí, en México hay más o menos unas 30 millones de personas que tienen entre 15 y 29 años de edad, que es más o menos el rango de edad en el que se considera la juventud. Y en la Ciudad de México son más de 2.1 millones de personas en esa edad, en la plena edad de la juventud, en la flor de su vida. Y pues como ustedes sabrán, como ustedes recordarán, a esa edad, pues la verdad es que se enfrentan muchísimos retos. Entre ellos, el empleo para quienes son pues ya mayores, quienes ya dejaron quizá la escuela, ya la terminaron. El empleo informal es uno de los principales problemas, principalmente para la juventud. También el que a veces no son escuchados los reclamos que tienen, pero también las ideas, la manera en la que quieren cambiar el mundo, a veces desde un mundo adultocentrista, pues a veces también se minimizan las ideas de la juventud. Cuéntenos ustedes aquí en los comentarios, les voy a leer con todo gusto, como siempre, que cuéntenme ¿cuáles fueron los retos que ustedes están afrontando si están en esa edad? ¿O cuáles fueron los retos que más sintieron difíciles cuando fueron jóvenes? Les leo acá, muchísimas gracias. Saludos, Eloan. A Roberto también. Saludos a todas las personas que están dejando aquí sus mensajes. A Luis Sandoval. Y pues bueno, también otro de los problemas que viven las personas jóvenes es la desigualdad de género. Desafortunadamente, en casi cualquier etapa de la vida, las jóvenes enfrentan un acoso sexual, acoso callejero, acoso por parte a veces de sus profesores en los espacios educativos, en los espacios públicos, cuando comienzan también a trabajar, también eso es otro de los temas. Y es algo también por lo que hemos visto que muchas jóvenes han salido a las calles, y es algo que creo que a muchas personas nos enorgullece, que siempre las nuevas generaciones van tomando la batuta de las ancestras, de quienes ya desde hace muchísimos años, muchísimas décadas en México han luchado por los derechos de las mujeres. El día de hoy en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum se hablaba de Hermina Galindo, una feminista del sureste de México, que pues durante el carrancismo ella logró
muchísimos derechos, también incluso uno de los derechos que también se estaban pidiendo en aquel entonces era el derecho al divorcio. No se podía hacer y por supuesto pasaron muchísimas décadas después de que se logró que se aprobara en la ley que las mujeres podían separarse legalmente de sus maridos. Pasaron muchísimas décadas más y yo creo que en algunas familias todavía se sigue viendo mal el que las mujeres se separen de personas que a lo mejor las están violentando o con quien ya no quieren estar. Así que cuando las jóvenes salen a las calles o desde cualquier espacio, desde las redes sociales, desde en sus casas, en las pláticas familiares, en las escuelas o en sus trabajos, hablan siempre por sus derechos, pues creo que es algo que hay que seguir fomentando, pero pues no solamente ella, sino a lo mejor también otros jóvenes que ven muchísimos problemas que están viviendo como personas jóvenes, pero en general en el mundo, pues tienen ganas de poder generar un colectivo o incluso seguramente ya han formado uno, pero a veces falta la capacitación, faltan los recursos, falta muchísimos recursos públicos, pero también otro tipo de recursos que los que se pueden allegar para poder hacer que sus colectivos puedan crecer y que puedan tener un impacto, el impacto que están buscando. Desafortunadamente, pues bueno, muchísimas veces en los canales institucionales no encuentran este eco, ¿no? Y el día de hoy, por eso vamos a platicarles de este programa. Dice Rodolfo que en sus tiempos las mujeres no protestaban. Pues, ¿en qué época vivías, Rodolfo? ¿En qué época vivías que no protestaban? Doctor Master of Puppets dice, cuando era joven me tuve que ir a vivir a Francia y no de muy buena gana, seguramente, ¿quién ha de querer andar paseando? Eloan dice que cuando fue joven lo más difícil era cumplir las expectativas de su papá. Yo estoy muy perdida, Emita. No sé, ¿en qué cámara? ¿En la 1? Discúlpenme ustedes, yo como verán, y Emma me dijo, o sea, no vayan a culpar a Emma Juárez de esto, ella me dio la indicación de qué cámara tenía que ver, pero como siempre, se me fue por otro lado la indicación, pero ya, en la cámara 1. Muchas gracias, Emita. Es que justo esto de lo que nos habla Eloan, pues, en un mundo adultocentrista en el que, pues sí, por supuesto que nuestros papás y nuestras mamás hacen muchas cosas para cuidarnos porque nos quieren, pero pues también hay un contexto, a veces vienen de un contexto diferente y las personas necesitamos, y sobre todo en esa edad, pues en la edad de la juventud vamos buscando nuestra propia identidad y tenemos que forjar nuestro propio camino, y en eso tienen que acompañarnos no solamente los papás, las mamás, las familias, la escuela, sino pues también el Estado. Dice Roberto Becerra, en la juventud se vivía, pero en la juventud actual se sobrevive. Exactamente, además creo que les ha tocado una juventud muy distinta a las nuevas generaciones, cuando todavía se arrastran muchos problemas del neoliberalismo. Yo he escuchado tantas veces que se quejan de las personas jóvenes que ya no aguantan en un solo lugar de trabajo. Y bueno, creo una de las razones entre tantas es que pues antes las personas también aguantaban y eso, aguantaban malos tratos, malos trabajos, muchísimas situaciones violentas en un trabajo, pensando en que pues ahí en algún momento se iban a poder jubilar, pero pues lo que muchas generaciones, incluyendo la mía, pues que ya después de que el neoliberalismo desmanteló los sistemas de pensiones, el sistema de seguridad social, pues la verdad es que no nos confiamos, no nos espera nada bueno en ese sentido. Poco a poco se han ido reformando con los nuevos gobiernos, con el gobierno que comenzó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya en el sexenio pasado se hizo una reforma a las pensiones
para que de entrada se le quiten las comisiones tan altas que tenían las Afores y luego que poco a poco vayan subiendo más, que también las empresas y el Estado vaya aportando más a estas pensiones. Pedro Canales nos dice, cuando era joven la sociedad estaba muy jerarquizada, las figuras de autoridad tenían mucho peso y las y los jóvenes eran vistos como con sospecha. Sí, se vivió una época de represión a la juventud. Bueno, algo que nos duele todavía es, por supuesto, que el movimiento estudiantil de 1968 y luego lo que vino después en 1970 con el halconazo, la huelga de 1998 en la UNAM y la toma de Ciudad Universitaria por parte de la policía, algo que ordenó Ernesto Zedillo, era Vicente Fox, ya estaba en ese entonces. Ustedes siempre tienen mejor el dato que nosotras, así que corríjanme aquí, seguramente lo puse mal. Dice Magda Johnson, muchísimas gracias Magda, tengo 70 años y crecí en un pueblo chico. Fui la que se atrevió a usar pantalón y short y manejar bicicleta y motocicleta, según los papás de otros, no era una amistad recomendable. Magda, le juro que se me puso la piel chinita. Muchísimas gracias por este testimonio que nos está dando. Claro, de verdad ahora muchísimas cosas las podemos vivir. Las personas más jóvenes y las más jovencitas todavía más se pueden afortunadamente apropiar de espacios y de vivir cosas que antes nos estaban negadas a mujeres, hombres, cuando estaban jóvenes. Y creo que es muy necesario también que las poblaciones jóvenes recuperen esta memoria de quienes nos antecedieron y que vivieron, porque pues sí, es muy fácil decir, y yo desde acá, desde mi lugar, muy cómodo decir, qué bueno, usted es un ejemplo, pero pues quien se llevó seguramente los agravios, la violencia verbal o de una u otra forma, pues fue usted, así que muchas gracias por hacer eso desde acá. Dice, recuerda doctor Master Popes que nada más nos decían ninis, exactamente, una palabra sumamente pues clasista y que además de nuevo, con una perspectiva de género, dejaba fuera a muchas mujeres que fueron madres muy, muy, muy jóvenes y que precisamente por eso no estaban en la escuela y tampoco tenían un trabajo remunerado. Pues no, porque estaban con el gran trabajo de estar criando a una persona. Pues bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar con estos mensajes para hablar de todo este tema de cómo nos podemos organizar. Yo creo que muchísimas de ustedes, de quienes están aquí dejándonos sus mensajes, en algún momento formaron parte de algún grupo de amigos, de amigas o de quienes nos están viendo en este momento o que van a ver este video ya una vez que se quede alojado en Sin embargo al aire y en Estudio B, que son personas jóvenes y que tienen algún colectivo ya, un grupo de amigos, de amigas o que tienen una idea para organizarse, no saben cómo, no saben también de dónde pueden venir esos recursos. Pues bueno, hay un programa social en la Ciudad de México que les puede ayudar muchísimo y de eso vamos a hablar a continuación. Vamos a una pausa, pero muy cortita y enseguida regresamos.
Muchas gracias por continuar con nosotras, con nosotros. Pues como les decía, al día de hoy tenemos aquí con nosotras a Marcela Fuente Castillo. Ella es directora del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias por la invitación, Blanca. No, a ti por estar acá con nosotras. No sé si alcanzaste a escuchar algunos de los comentarios que nos estaban dejando y que nos hablaban justo de estos retos que han enfrentado como jóvenes, y destaco muchísimo que nos dejaba Magda Johnson, y que nos decía que en su época ella tiene 70 años, creció en un pueblo, y que estaba mal visto que las mujeres usaran pantalón, que se montaran en bicicleta, y ella lo hizo. Nos dice aquí más adelante que sus papás pues eran fuera de época, así que pues también les inculcaron mucha autoestima para que pudieran afrontar también esas críticas de lo que ella estaba viviendo, de su libertad, de algo que podemos ver ahora como, pues, ¿quién no lo haría? Nosotras venimos de pantalón el día de hoy, por ejemplo, a veces andamos en bici y hacemos muchísimas otras cosas como cualquier persona, como tendría que ser, pero no es así. Y esto es como un ejemplo de lo que las juventudes han tenido que ir viviendo y afrontando en cada generación. ¿Cuáles dirías, para comenzar, cuáles dirías que son los retos que están enfrentando actualmente las juventudes? Sí, yo rescato también un comentario que te dejaban ahí en redes sociales, que la adolescencia es la etapa más dura de la vida. Y es que existe una expectativa tanto de la sociedad, de los núcleos familiares, de las redes de apoyo hacia las juventudes, y no siempre se cuentan con todos los elementos para poder orientar el proyecto de vida que queremos desarrollar, tanto en lo individual como en lo colectivo. Entonces, de ahí podemos visualizar que ahora ser joven en 2025 implica que tenemos una historia, que hemos ganado espacio, que por ejemplo el 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud, y estuvimos pues con actividades esos días, y todos los estados de la República y a nivel nacional e internacional se generan actividades que visibilizan los derechos de las juventudes, pero que también ha sido un espacio que se ha ganado generación tras generación con diferentes luchas. Y ahora lo que a nosotros, nosotras, nosotres nos interesa para los jóvenes es, primero, que exista una participación amplísima de todas las voces, de todas las expresiones, y que convivan en paz, sin violencias, y que seamos actores de transformación de aquellos pendientes que tenemos, como es el tema de la salud mental, que lo atendemos a través ahora de un programa denominado Aldea Juvenil, que más adelante les platicaré, que podamos organizarnos también de manera colectiva y reconocernos unos con otros y ser estos agentes de cambio, que también tenemos un programa especial para eso, que tengamos memoria histórica, que es otro de nuestros retos importantes, porque de pronto ser joven es difícil, pero hay que reconocer cuáles son nuestras victorias y de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Entonces, también tenemos un programa social para eso en el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Y otros temas importantes que debemos de atender en conjunto, tanto gobierno como jóvenes, como sociedad organizada, es el tema del trabajo digno. Es decir, ahora tenemos a las juventudes ingresando a las empresas, a los centros de trabajo, a centros profesionales, pero una demanda muy sentida es la calidad de ese trabajo, no solo en términos de remuneración, sino de calidad de vida. El derecho al ocio se vuelve parte de la agenda fundamental de las juventudes. La gratuidad del ocio también se vuelve parte fundamental, porque los conciertos, las actividades culturales, deportivas, que tienen un costo, discriminan de alguna manera a un sector de jóvenes que no puede pagarlo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esos temas en la agenda. Vivienda también ha sido un tema importante.
los juventudes empezamos a cuestionar sobre el derecho a la ciudad, quiénes usan la ciudad, cómo se va generando la dinámica entre el centro y las periferias, que nos importa mucho atender en este gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la licenciada Clara Brugada Molina. Y bueno, yo diría que esos son temas centrales en la agenda de juventudes. Has tocado muchísimos temas súper importantes digamos, en la agenda de la juventud y de las generaciones actualmente. Y a lo mejor comenzaría como uno de los últimos que dijiste, y que tiene que ver con las periferias. De verdad que esto, y seguramente muchísimas personas que están aquí en la audiencia, compartirán esta experiencia conmigo, contigo, con estas nuevas generaciones de juventudes que venimos de las periferias o incluso de otras entidades también del país, y que con esta migración pues llegamos a las periferias. Y yo creo que también cuando yo era más joven, más todavía. Es en la edad, ¿no, Marcia? Como bien decía, en el alma. En el alma está la juventud. Eso sí, cuando yo era jovencilla, creo que si muchísimas de mis experiencias las hubiera podido politizar, hubiera podido transitar de otra manera, o si las hubiera podido politizar más de lo que lo logré hacer en ese entonces. Y en específico el tema de las periferias, ¿no? Por ejemplo, que ahora se vive incluso con mucho orgullo. Creo que cuando yo era joven, muy joven, lo vivía, intentaba hacerlo así, pero era también siempre como un choque de poderlo vivir así. Y lo llevo esto a que justamente quienes realizaron estas marchas, que podemos sí irle viendo varios puntos a las marchas contra la gentrificación, que se realizaron específicamente la primera, que se acusó de xenofobia, de ir en contra de las personas extranjeras, pero fuera de eso, sacando eso, quienes organizaron esta marcha por la vivienda no fueron personas pues ya más grandes, obviamente, que ya tienen esta facilidad y ya pudieron ejercer ese derecho. Son personas jóvenes y a veces súper jovencitas que salieron a las calles para exigir el derecho a la vivienda, ¿no? Que hicieron caso a los memes de, en lugar de estar bailando sopa de caracol cuando tenía 5 años, mejor empieza a abonarle a tu Infonavit, ¿no? Sí. Ajá, también ellos en lugar de estar en clase de mate, pues se fueron a luchar por el derecho a la vivienda. Lo que dices también del tema del trabajo. Y algo que se les ha acusado un montón es de ser la generación de cristal, porque ya no aguantan gritos, ya no aguantan explotación laboral, no aguantan acoso. No. Claro, pues es un estigma para esta nueva generación que pone en el centro sus derechos y que es una generación crítica que tiene que incomodar en diversos temas. Eso es el papel también de las juventudes, ser críticos, incomodar, tomar la voz, tomar las calles, no soltar la organización, no soltar la crítica que dialoga, la crítica que construye, la crítica que propone, aún siendo desde la rabia, aún siendo desde el dolor, desde el enojo, siempre que existe posibilidad de construir desde ahí, vamos a tener una esperanza. Lo que sí creemos que no debe de permear en general en todos los movimientos, organizaciones, porque no construye y se te genera una barrera, es aquello que odia desmedidamente, ¿no? Ya cuando algo odia, ya es difícil entrar ahí. Pero todo lo que puede construir desde las juventudes, como estas agendas de derecho a la ciudad, de cuestionamientos hacia cómo se está generando el fenómeno de la vivienda, que bueno, pasa en la Ciudad de México y pasa en todas las urbes del mundo, pues son temas que nos interesa mucho como Instituto de la Juventud atender. Ahora mismo tenemos desde el gobierno de la Ciudad de México el tema de programa de vivienda para jóvenes, que vale la pena revisarlo, una serie de acciones que se están generando en contra de la gentrificación para atender el tema.
y el Consejo de la Juventud del INJUVE, que les mandamos un saludo desde acá, está trabajando también para tener un diálogo con Secretaría de Vivienda y poder tener una perspectiva de juventud. Desde ellas que son jóvenes, y poder de primera mano opinar sobre las políticas públicas que se están generando. Entonces, hay mecanismos que se están habilitando que son importantes y que hace una diferencia cuando los jóvenes toman el poder de decisión también. Eso creo que es importante que lo vayamos visualizando, porque cuando un gobierno le presta atención a los jóvenes, escucha a los jóvenes, incluye a los jóvenes, se puede generar muchísima política pública para atender todos estos malestares que desde las calles se van gestando, desde las experiencias, desde las vivencias. No solamente ser sensible, sino que como lo viven ellos y ellas mismos, como es un tema generacional, entonces va a haber más exigencia, y eso genera un matiz diferente a otros posicionamientos u otros gobiernos que simplemente desde la mesa de expertos, pero adultos que quizá tienen otro tipo de privilegios, quieren atender, pero no tienen esta parte importante que nosotros estamos agregando ahora en el gobierno de la Ciudad de México y desde el INJUVE también. Y parte de esto que están agregando ustedes desde el gobierno de la Ciudad de México es este nuevo programa social. Cuéntenos de qué se trata, que va dirigido a colectivos. Sí, pues nos entusiasma mucho, le tenemos mucho cariño a este proyecto, porque creemos que los jóvenes no son apáticos, contrario a lo que se dice o la creencia popular de no se interesan por las causas sociales, no se interesan por la cultura, no se interesan por el deporte. Hay muchos estigmas que todavía tenemos que trabajar en conjunto como protagonistas de esta capital de la transformación, como ciudadanos y ciudadanas. Y uno de esos es que las juventudes son actores de transformación, son sujetos de transformación. Y si se organizan a atender los problemas sociales a través de un apoyo que les estamos dando en el INJUVE, que es de hasta 25,000 pesos por estos 5 meses para que desarrollen proyecto, vamos a tomar en nuestras manos esas dolencias y las vamos a transformar en algo más, esas preocupaciones, y las podemos transformar en algo más. Entonces tenemos esta convocatoria abierta desde el 25 de agosto y cierra hasta el 15 de agosto, es decir, este viernes ya cerramos, para que se inscriban las colectividades. Y si tienen un grupo de amigos o de amigas y tienen ganas de hacer algo, que hagan un proyecto. Desde el Instituto de la Juventud los estamos apoyando, los estamos ayudando a que hagan estos proyectos y que puedan incidir en sus territorios, en sus escuelas, en donde quieran, imaginen, desde diferentes causas: deporte, derecho a la ciudad, arte, cultura, medio ambiente, cultura cívica. Hay un montón de causas que tenemos ahí en el INJUVE y que queremos que se inscriban al programa para que podamos hacer juntas y juntos esta capital de la transformación. A ver, digamos, en concreto, digamos que soy una persona muy joven y que quiero hacer mi colectivo, o que ya tengo un colectivo. ¿Cómo hago para acceder a este programa? ¿Qué es lo que tendría que hacer paso a paso para entrar? Claro, primero les vamos a invitar a que sigan las redes del Instituto de la Juventud, que nos encuentran como INJUVE CDMX, y ahí van a encontrar el link de el programa de Juventudes Autogestivas. También en la página, ahí la estamos, me parece que visualizando. Se inscriben, se registran en línea y ahí les va a venir el paso a paso. Después, en el Instituto de la Juventud, pues un comité dictaminador va a evaluar los proyectos para que podamos avanzar, y se van a publicar los resultados próximamente para que vean qué colectividades resultaron seleccionadas. Y las que resultan seleccionadas se les va a entregar este apoyo de hasta 25,000 pesos por estos 5 meses que desarrollen el proyecto. Y a las que sean más comprometidas, más constantes, que desarrollen sus proyectos
y aprovechen todo lo que tenemos preparado, porque no nada más es el apoyo, también vamos a tener encuentros, intercambios. El próximo año van a poder aspirar a tener un intercambio a otro país y conocer las experiencias de otras colectividades, porque hay muchos colectivos juveniles a nivel internacional y queremos nutrirnos de esas experiencias también. Exactamente, entonces el día de mañana cierra la convocatoria, como indicas. ¿Hay algunos temas que de los que se tengan que hablar o cualquier tema, cualquier causa social? Cualquier tema que se pueda orientar a una causa, que nosotros lo hicimos lo más amplio posible, es salud y deporte, medio ambiente, derechos humanos, derecho a la ciudad, cultura. Entonces, digamos, casi todas las propuestas pueden enmarcarse en alguna de esas causas. Lo dejamos muy general porque sabemos que hay mucha creatividad en la Ciudad de México. Entonces hay proyectos que nos han llegado valiosísimos, que ya estamos revisando y que entran en la parte cultural, pero tienen un montón de ejes, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es cuadrarlo en alguna de las causas, pero pueden extenderse en lo que sea necesario, en la creatividad que tengan para que podamos avanzar con el proyecto. ¿Desde qué edades, de qué edad y a qué edad incluye a esta población? De 15 a 29 años. Fíjate, desde personas también súper jovencitas que jóvenes. Sabemos que de verdad sí están ya militando en alguna causa, que ya están como activistas de una u otra forma desde sus escuelas o en sus comunidades. Desde los 15 a los 29 años de edad, ya tienen que tener un colectivo. ¿De cuántas personas tiene máximo, mínimo? No necesariamente tienen que tener ya un colectivo conformado. Si lo tienen, qué mejor. Este es su programa, pero si de alguna manera todavía no tienen ese colectivo, pero tienen amigos, amigas, amigues con el que coinciden que se tiene que hacer algo sobre cierto espacio, sobre cierta causa, pues júntense. Ya ese es un colectivo y lo que les provee el instituto es también la metodología, la orientación para que puedan irlo desarrollando. Es decir, no nos tienen que entregar un proyecto completo de expertos que llevan muchísimo tiempo haciendo activismo. Si ellos vienen, se interesan y además son jóvenes, qué mejor. Pero también el objetivo de este programa y de desarrollar estos programas es motivar la participación de todas y de todos. Entonces, desde colectivos que tienen mucha experiencia hasta personas jóvenes que junten 5 amigos, 5 amigas, 5 amigues para hacer juntos un proyecto colectivo. Ahora nos pregunta a Roberto, dice que si es solo para la Ciudad de México. Si hay personas, por ejemplo, que dentro del colectivo, que alguna viva en el Estado de México o en alguna otra entidad, ¿pueden inscribirse? Pueden inscribirse, sí, pero la mayoría deben de ser de la Ciudad de México, ¿no? Pero sí, sabemos que estamos en una ciudad metropolitana, ¿no? Entonces convivimos con varios estados, pero de preferencia que la mayoría sean de la Ciudad de México y los demás miembros, si son 1 o 2 del Estado de México, podemos abrazarlos. Y entonces, una vez que ya reciben ya todos los proyectos, van a calificarlos, ¿cuántos proyectos van a poder apoyar? No sé si es. Hasta 250 colectividades. 250, con un apoyo de 25,000 pesos en un periodo de... Hasta 25,000 pesos en un periodo de 5 meses, que es de este mes a diciembre. Ok. Y además de ese apoyo económico, ¿de qué otra manera también van a apoyarles para que puedan lograr el objetivo de su colectivo? Tenemos programados al menos 3 encuentros entre colectividades. Además vamos a brindarle seguimiento con monitores y monitoras del Instituto de la Juventud que ya han trabajado antes con colectividades para que puedan facilitarles
todo las dudas, las problemáticas que se puede encontrar una colectividad a lo largo del camino. Y recuerden que si para el próximo año continúan con nosotros y han tenido un gran desempeño, se puede hacer un intercambio internacional con otras colectividades. Nos preguntan también aquí si esto va a ser anual, va a ser semestral. Es la primera vez que abren este proyecto, ¿cierto? Sí, es un proyecto nuevo que lanzamos justamente en el marco de la juventud, del mes de las juventudes, porque tenemos ya diversas actividades programadas y es semestral el apoyo. Okay. Y la siguiente etapa consiste en que el colectivo y la colectiva se vaya autonomizando, ¿no? Porque para el siguiente año vamos a tener nuevas colectividades. Ok, entonces también ya están prometiendo que va a continuar este programa. Sí, así es. Y están con lo que van recibiendo hasta ahorita, ¿era lo que esperaban? ¿Está superando sus expectativas? ¿Qué es lo que van sintiendo y viendo, también ya midiendo con lo que les ha llegado? Pues estamos viendo que, contrario a la tesis de que los jóvenes son apáticos, no están organizados, al contrario, nos están llegando muchísimos proyectos muy creativos, interesantísimos, y que quizá una de las dificultades que están encontrando es el formato, ¿no? De cómo hago mi proyecto. Y para eso me gustaría decirles, desde el INJUVE tenemos un formato de proyecto para facilitar que lo redacten, para que puedan acercarse al Instituto de la Juventud, que estamos ubicados afuera del Metro Colegio Militar sobre Calzada México-Tacuba, y que podemos recibirlos ahí para que puedan desarrollar su colectividad con un monitor o monitora. Entonces, por eso también les brindamos todo el apoyo para que puedan inscribir su colectividad y que resulten seleccionados. Claro, porque sobre todo si están abarcando a población súper jovencita, que desde 15, 16 años, pues probablemente tienen poca experiencia en hacer el formar un proyecto con los objetivos, ¿no? Toda la metodología de que requiere hacer un proyecto para presentarlo. Y les están dando también esa guía, digamos. Claro, les damos esta guía metodológica para hacer tu colectividad. De los proyectos que les han llegado, ¿nos podrías contar un poco de de qué van, cuáles son los objetivos que están buscando también? Claro, pues el mayor porcentaje está orientado a cultura, a deporte, especialmente a música. Tenemos muchas colectividades de música. Le sigue el tema de medio ambiente, también es uno de las les interesa un montón. Sí, les interesa un montón, y pues ya de ahí se va bajando un poco más el interés a derechos humanos, a igualdad de género. Tenemos proyectos de toda la Ciudad de México, desde Coajimalpa, Milpalta, Magdalena Contreras, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, de todas las alcaldías tenemos proyectos. No hay una alcaldía que no tenga colectividades inscritas. ¡Qué emoción! Quiero leer un comentario, si me permites, Marcela, y también mandarle un abrazo y agradecerle a Alejandra Antillón por compartirnos esto. Nos dice: mis batallas de joven, 1, tener que ir escondidas a las marchas de la diversidad sexual. Nos tiraban cubetas de orines para dispersarnos. Otra batalla fue tener que explicar no ser madre. De nuevo, creo que son temas que pegan, porque no tendrían de verdad que suceder estas cosas, no tendría que ser una lucha, lo sigue siendo, desafortunadamente, pero no tendría que ser una lucha la de la diversidad sexogenérica. Lamentamos mucho, Alejandra, y te mandamos un abrazo. Me imagino, Marcela, que también están llegando muchísimos proyectos en este sentido. ¿Nos podrías contar un poco? Sí, pues sigue siendo una de las batallas generacionales, que de hecho, justamente por poner en el centro el tema de la lucha de las mujeres por justicia, el tema de la diversidad sexual,
nos han tachado como generación de cristal, Uh-huh. por el lenguaje inclusivo, por utilizar la por Uh-huh. no sentirse identificado, encasillado Uh-huh. en algún género. Entonces sigue siendo un tema para las juventudes. Me gustaría decirles que no solamente desde el proyecto de Juventudes Autogestivas para la Transformación se han inscrito, sino que nos llegan solicitudes también de talleres para las escuelas, y tenemos un proyecto que se llama Está chido estar chido, y vamos a las universidades, a las preparatorias con concierto, pero también con una serie de talleres enfocados al tema de la diversidad sexual, al tema de los derechos de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, que también es un tema que sigue siendo ahí pues prejuiciado por algunos sectores más conservadores de la sociedad, que sigue poniéndose en tela de juicio la capacidad que tenemos todas y todos para decidir sobre nuestros cuerpos con conciencia, con responsabilidad. Entonces nos han llegado también proyectos bastante interesantes de pedagogía para este tipo de temas en sus comunidades, que creemos que qué mejor que los jóvenes puedan protagonizar estas voces críticas, pero también propositivas, y enseñarle a las comunidades, a sus familias, a sus amigos, amigas, cómo ejercemos nuestros derechos, cómo tenemos el poder de decidir sobre nuestros cuerpos, cómo nos sentimos más cómodos con cómo nos nombran, qué temas están en nuestra agenda que son valiosos y valiosas, y que no deben de ser menospreciados, que no hay luchas primarias y luchas secundarias, ¿no? Sino que todo va en un mismo rumbo. Entonces, pues para eso también es este proyecto. Me encanta todo esto que dices, Marcela, y también mencionabas de entre todas las alcaldías, de todas más bien, que ya llegaron los proyectos. En la Ciudad de México tenemos pueblos originarios y también hay una parte rural en la Ciudad de México. Es parte de la gran diversidad que tenemos acá. Han llegado proyectos también en ese sentido. A veces pensamos la Ciudad de México, pues es que es una de las ciudades más grandes del mundo, como un solo ente urbano, y hay una gran diversidad, hay pueblos originarios, o sea, los carnavales se siguen realizando, hay costumbres ancestrales, hay pueblos, el pueblo de Iztapalapa, de donde yo vengo también, es un pueblo con una historia prehispánica, de hecho, ¿no? Entonces, hay una gran diversidad. En Milpa Alta todavía hay una zona rural muy importante. ¿Les han llegado proyectos en ese sentido? Sí nos han llegado proyectos en ese sentido. Las juventudes que se están desarrollando en los pueblos, en los barrios originarios, en las zonas rurales, están preocupados por cómo visibilizar tanto las tradiciones que se tienen, las costumbres, cómo descolonizar ciertas creencias y cómo generar iniciativas sostenibles para desarrollar ciertos proyectos. Entonces, también nos han llegado muchos proyectos en esos sentidos, desde los pueblos, barrios originarios y desde las zonas rurales de la Ciudad de México. Y comentarios muy positivos también de ellas, de ellos, ¿no? Esta duda también siempre la tienen, porque nos dicen, bueno, ¿y qué pasa con las juventudes afromexicanas? ¿Qué pasa con las juventudes de los pueblos y barrios originarios? También existimos, nos sentimos orgullosos, ¿cómo podemos desarrollar el proyecto? Y este programa, que abarca absolutamente todo eso, por eso hicimos causas muy generales, pues ha generado gran interés en ese sector. Nos hacen llegar las propuestas y son también desde talleres, pedagogía, proyectos de sostenibilidad, poder generar participación en los carnavales desde las juventudes, desde una visión de juventud, sí, pero también cómo combinamos esto con las tradiciones con las que han vivido y que no necesariamente tienen que cambiar, porque no están lacerando ni violentando absolutamente a nadie. Lo que tiene que cambiar y queremos transformar es lo que violenta, pero lo que no violenta hay que retomarlo, analizarlo, enorgullecernos de ello, ¿no? Exactamente, qué bueno que estén llegando también proyectos sobre eso. En los comentarios les acabo de dejar también
lo volveré a poner, la página donde pueden encontrar la información de este programa, Juventudes Autogestivas, que creo que en el título lo dice todo, ¿no? La autogestión, que es algo que muchísimas personas desde los activismos han realizado desde hace mucho tiempo, la autogestividad, pero que al mismo tiempo van a ir acompañados esta vez por el gobierno de la Ciudad de México. ¿Hasta qué hora pueden enviar sus propuestas? El registro o preregistro está abierto las 24 horas, entonces métanse ya a la página del Instituto de la Juventud, facilitamos que sea online, y si lo van a registrar de manera presencial, estamos hasta las 5 de la tarde recibiendo los proyectos, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero de todos modos vean la parte online porque esa les va a facilitar absolutamente todos los trámites y todos los proyectos. Exactamente, nos deja aquí un comentario también Cris Vaz, dice: en grupo y en colectividad somos más fuertes. Efectivamente, y es parte de lo que están intentando impulsar, ¿no? Sí, así es, porque los malestares individuales es un poco como ponerse, digamos, como contra Sansón a las patadas, ¿no? Como decían por ahí. Siempre que nos organizamos, siempre que nos reconocemos los unos a los otros como juventudes, podemos hacer un cambio más trascendental. Y bueno, si no les da chance ahorita en lo que puedan armar su colectivo y su proyecto, pues pueden ir haciéndolo, adelantándolo, porque en 6 meses regresa este programa. Sí, en 6 meses regresamos con la segunda etapa, pero en agosto del siguiente año vamos a otra vez sacar una convocatoria para nuevas 250 colectividades. Okay. Súper, que para que estemos también desde aquí, desde usted, yo y otros como yo, súper atentas para traerles esta información. Y además también nos querías comentar sobre este Festival de las Juventudes, ¿no? Sí, así es, pues venimos contentos, porque el Festival de las Juventudes de lo que trata es de poder tomar la Ciudad de México, poder hablar de ella, de nuestras inquietudes. Entonces tenemos ágoras de la juventud sobre diversos temas: el uso de sustancias psicoactivas, la reducción de daños, derechos de la diversidad sexual, el tema de las mujeres, que también nos interesa mucho que se siga posicionando, implementando. También tenemos temas pues de agenda, como el tema del trabajo, en fin, tenemos un montón de temas. Y actividades que acercan las secretarías del gobierno de la Ciudad de México, que no son solamente folletería, sino que son actividades. Ágatan, Medio Ambiente, Secretaría de las Mujeres, Indeporte, Instituto de la Juventud, en fin, un montón de secretarías de la Ciudad de México nos juntamos para ofertar a las juventudes desde talleres hasta actividades recreativas, informativas, y vamos a estar hasta el 23 de agosto, que vamos a cerrar con un gran concierto en Monumento a la Revolución, donde va a estar El Bogueto, John Lucas, Just Bombs, Sayuri Sofolov, DJ Barbichola, Pablito Mix, en fin, una serie de exponentes del tema del género urbano, R&B. Entonces pues las invitamos, y si no les gusta el género urbano, el reggaetón, de todos modos durante todo el festival vamos a tener música, techno, K-pop, vamos a tener rock, vamos a tener ska, música electrónica, sonidero, de todo. De todo hay, para todos los gustos. Para todos los gustos. Ahí Emma Juárez, muchísimas gracias, Emita, siempre nos puso ahí ya también la información en pantalla, ustedes la pudieron ver, del Festival de las Juventudes. Muchísimas gracias, Marcela. Y también queremos preguntarte algo, y es sobre las estatuas de El Che y de Fidel Castro. Cuéntanos qué pasó. Ustedes abrieron el espacio para recibir a esa obra escultórica, y hicieron un video muy divertido en redes sociales recibiendo a estas
más bien abriendo las puertas del instituto para recibir a esas estatuas que son parte, como también decías, de la memoria histórica y de lo que hay que seguir recordando para hablar de los movimientos sociales y de la desigualdad y seguir luchando contra la pobreza, por ejemplo. Sí, claro, pues uno de los derechos que tenemos las juventudes es a la memoria histórica. Todos los ciudadanos y las ciudadanas, hay una ley ya en nuestra Ciudad de México que habla de la memoria histórica, de lo que no puede volver a pasar porque representa un daño grave a derechos humanos, a personas que fueron presas políticas, y también el derecho a conocer qué alternativas tuvimos para pues un mundo desigual, un modelo capitalista, la lucha por la soberanía que representa también la Revolución Cubana. Recordemos que antes de que existiera esa revolución, pues existía una relación desigual con Estados Unidos, profundamente desigual y colonial, ¿no? Entonces, estemos de acuerdo o no con cómo se haya desarrollado esa historia, es importante que recordemos qué pasó, por qué pasó y que no se puede volver a repetir. Entonces, pues respaldamos por completo que se mantenga esa memoria histórica en nuestra Ciudad de México y pues le abrimos las puertas al Che y a Fidel. Le abren las puertas al Che, a Fidel y por supuesto a la memoria histórica, lo que esto significa con toda la crítica que desde los movimientos de izquierdas y progresistas siempre se hace, es algo que nos diferencia mucho justamente del pensamiento único y fácil de la derecha. Así es. El individualismo, de la acumulación, eso es fácil pensarlo y fácil quererlo. El querer la igualdad de derechos para todas las personas, eso es lo complicado y esa es la camisa de 11 varas en las que nos hemos metido en los movimientos de izquierdas y progresistas. Así y eso es lo que estarían recibiendo en el Instituto de la Juventud. Sí. Todavía no hay respuesta, entonces, ¿de dónde va a quedar? Todavía no, pero el punto es la pluralidad. Exacto. Puede haber crítica, como les decía hace un momento, puede haber crítica desde la rabia, críticas severas, pero siempre que exista diálogo hay posibilidad de construir algo más, un mundo donde quepan muchos mundos. Pero si no existe eso y es simplemente una imposición al no, entonces ahí ya se está poniendo una barrera que nos preocupa mucho, porque no apertura el diálogo, porque no construye y porque simplemente se queda con una versión de los hechos o de la historia y que no nos permite florecer en otras ideas, en otros debates, y lo que queremos en el Instituto de la Juventud es que todas las expresiones, todos los jóvenes tengan un espacio y se sientan arropados por su instituto. Muchísimas gracias, Marcela, por haber estado el día de hoy con nosotras y con nosotros. Les agradecemos también, por supuesto, muchísimo a nuestra audiencia, a Cris Vaz, a Dr. Master, por supuesto también a Rodolfo Salas, a Ileana Gubea, y muchísimas gracias, un abrazo a la señora Magda Johnson por estos testimonios también que nos compartieron, Alejandra Antillón también. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí pendientes. No se olviden de dejar su like, de compartir esta transmisión, este programa, también de suscribirse a Sin embargo al aire si no lo han hecho, activar la campanita y también suscribirse al canal hermano que es Estudio B. Ahí les dejamos también muchísimo del contenido que creamos desde acá. Vayan y por favor compártanlo, denle amorcito. Muchísimas gracias de nuevo, Marcela, y pues los micrófonos acá están abiertos para todos estos programas que están realizando, las convocatorias. Como verás, pues la gente está muy contenta y también muy esperanzada de todos estos programas y de que les podamos informar. Muchas gracias por el espacio y ahí está su instituto, acérquense y las juventudes hacemos la transformación. Eso es, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves y les veo también más al ratito con mi compañera Romina Gándara en el noticiario a las 2.